llega la Navidad, todos querremos brindar y celebrar estas fiestas con vino y cava catalán, pero entendemos que muchas veces las marcas pues hacen vinos y cavas, aunque sean de aquí de la tierra, pero bastante industrializados. Pero no siempre es así. Yo he descubierto lo que es el vi de más y he querido saber más sobre el tema. Y estoy con Christophe Marquet, tú eres el director comercial de Covides, que es una marca que sigue apostando por ese vino más tradicional, que se llama vi de más. Cuéntame cómo es este tipo de vino. El vino de más es un vino de una masía concreta, catalogada arquitectónicamente y arqueológicamente. Estas fincas tienen un criterio que fija la denominación de origen penedés, solo vino procedente de parcelas concretas, 100% ecológico, y es la gama más premium dentro de la denominación de origen penedés. Es decir, que dentro de lo que es denominación de origen penedés hay un tipo de vino que es más, podríamos decir que como más premium, pero más premium, ¿por qué? Porque está hecho, como tú muy bien decías, en una masía que tiene las viñas al lado y que se hace todo de la manera más manual y artesanal que se recuerda. Vendimia manual, rendimiento muy controlado, toda la vendimia es manual, todo se controla mucho y la uva es 100% ecológica, de proximidad, máximo 2 kilómetros entre la masía y la viña. Es decir, que de la misma manera que podemos encontrar en el supermercado unos tomates de proximidad, ¿no?, de aquí de la tierra, o la famosa alcachofa del Prat, por ejemplo, también esto pasa con los vinos, con ciertos viñedos que trabajan esos vinos de proximidad, podríamos decir, pero además una calidad altísima, ¿no? Sí, altísima, premium y 100% ecológica, no olvidemos. Luego en la elaboración hay unos criterios, unos rendimientos muy específicos del vino de más. Es la categoría más alta en la denominación de origen penedés. Hay muy pocas bodegas que lo pueden hacer. Hay 5 bodegas actualmente que hacen vi de más. 5 bodegas en Cataluña que hacen el vi de más, un vino ecológico. Es que además la palabra ecológico se ha puesto mucho de moda, ¿no? Pero muchos no sabemos qué significa que un vino sea ecológico. Sí, es decir, que toda la uva es de procedencia ecológica, cuidamos mucho el producto que utilizamos en la viña, la forma de cultivar la viña, desde la viña y también en enología. Que tenemos certificación ecológica, tienes que tener certificación ecológica, CCPAE, catalana y europea. Esa es la ecología. ¿Cómo es un vino ecológico? Tú eres profesor universitario y formas a nuevos alumnos que saldrán al mercado y que serán enólogos expertos en vinos. ¿Cómo podrías explicarnos, a los que no entendemos, a lo mejor con palabras muy técnicas, qué diferencia un vino ecológico de un vino que no lo es, a nivel de textura, de sabores? A ver, básicamente viene de la viña también, no olvidemos, cuida de la viña, cuida de la enología y realmente vinos complejos, donde no podemos actuar mucho a nivel del seguimiento de la viña, actuamos al máximo que podamos, pero no podemos utilizar según qué productos, y va muy dirigido a un consumidor que hoy en día mira mucho por, como bien has dicho tú, la ecología. Se necesita un producto que hemos cuidado el entorno de forma general. Cuidado mucho la viña, cuidado el entorno de forma general. Es decir, es un vino trabajado, a lo mejor digo yo, con productos pesticidas y demás, mucho menos invasivos sobre el vino. Y no permitidos, algunos de esos no permitidos. No permitidos, por ejemplo, ¿no? La manera de cogerlo es manual, a la antigua. Bien. Nosotros en este caso cajas de 25 kilos, muy cuidadosamente y muchos procesos. El vino ecológico está de moda porque entendemos que es un vino que nos acerca a cómo se trabajaba antiguamente, de verdad, los vinos y los cavas, ¿no? Vosotros en este caso sois una de esas poquitas marcas catalanas punteras que continúa apostando por el vino ecológico, este vino que es de más, ¿no? De vino de masía. Por ejemplo. Exactamente, de masía, y la ecología era una tendencia que había en el extranjero. Nosotros exportamos mucho, lo vimos en Export y ahora cada vez más es más presente en España. España hace tiempo, Cataluña, no era tan precursor en ecología. Hoy en día sí que lo es. Es una tendencia muy clara y sobre todo en el público joven. Público joven, quería hablar precisamente de eso. Estamos acostumbrados a que nuestros padres, nuestros abuelos siempre les hemos visto brindar en Navidad pues con vinos y con cavas, ¿no?, catalanes. Está cambiando el mercado, la gente joven se interesa por conocer mejor los vinos y los cavas, como también uno de las bebidas clásicas para brindar. Lo digo porque la gente joven tira más del gin tonic, que ahora está muy de moda, o los vermuts. ¿Qué pasa con los vinos, los cavas y la gente joven? Buena pregunta. Es un reto que tenemos las bodegas de conseguir acercar al consumidor joven a cada vez más probar, degustar gamas más asequibles y sobre todo gamas como vinos y cavas. No pensar solo en licores o en cerveza o carbónicas.
pensar en vinos y cavas. Es un reto de las bodegas. Cada vez captamos más consumidores jóvenes para que luego sigan consumiendo vinos o cavas, que son DOs, digamos, muy buenas y muy cualitativas. Bueno, además, los jóvenes que se preocupan y tienen más sensibilidad por el ecologismo, el que tú les sirvas un vino ecológico les puede llamar más la atención. Totalmente, tiene mucho sentido la ecología, les preocupa mucho, preguntan mucho y les pregunta mucho cómo cuidamos las viñas, cómo cuidamos los vinos y qué hacemos con todo el tema de la ecología. Vienen a las bodegas, vienen a ver las viñas, es un tema que les interesa mucho en el tema de masía, vins de más también, 100% ecológico, lógicamente. Bueno, cuéntame cómo es más linda, cómo es ese rinconcito del Penedés en el que tenéis esta masía tan bonita para poder hacer ese vino más seco, más sano, más de proximidad. Entonces, Mas Linda es una masía que pertenece a los socios, los señores Puig, que nos hemos seleccionado 2 parcelas concretamente, donde elaboramos un Xarel·lo 22 y un Cabernet Sauvignon 21, selección parcelaria, selección de racimos, y esta masía se llama Vinemas porque está clasificada históricamente desde el año 971 y las viñas están solo alrededor de la masía. Elaboramos esos 2 vinos 100% con uvas de estas parcelas. Son bueno, unos vinos elaborados aquí y seguro que muchos estarán pensando en casa, uy, esto es carísimo, porque todos estos vinos ecológicos de proximidad, háblame de los precios. ¿Un vino para que sea bueno tiene que ser un vino caro? No forzosamente. El ratio calidad-precio es muy importante, sobre todo en consumidores jóvenes. En el caso de las Mas Linda, es un vino que está posicionado 19,95 euros la botella. Es muy razonable, siendo un vino de esta extrema calidad, ¿no? Es decir, un muy buen vino por 20 euros está muy bien, es un precio muy asequible para poder probar esos vinos más de proximidad, como tú dices, más naturales, con menos pesticidas y trabajados a la manera más tradicional, ¿no? Eso sí que es conservar la tradición, más en estas fechas navideñas. Y expresar al máximo el terruño del fondo, de la profundidad del Penedés, que es un objetivo, la viña del socio, la viña del país, traspasarla y pasarla al consumo final. Bueno, un vino ideal para estas fiestas, ¿verdad? Para estas fechas navideñas que llegan en las que todos querremos brindar, ¿por qué no hacerlo con un vino de aquí, denominación de origen del Penedés, con ese puntito que nos hace pensar en la ecología, en consumir un producto bueno, rico, bien elaborado, a buen precio, que eso es muy importante, ¿verdad? Y con esa sensibilidad pues por el medio ambiente y sobre todo por conservar un oficio que es el de vendimiador, ¿no? Que no sean las máquinas las que lo hagan, sino con estas pequeñas fincas conservar también ese trabajo que se hacía antes en el campo, ¿no? Totalmente, el trabajo diario del viticultor es fundamental. Nosotros, ser cooperativa, cuidamos mucho esto y vivimos de la uva de nuestro viticultor. Y saber traspasar este know-how, este savoir-faire, ¿no?, como dicen los franceses, al consumo final, a través de 2 vinos Mas Linda, que son vinos super premium. Bueno, pues Cristóbal, yo te lo agradezco porque en este programa nos encanta aprender de todo, de muchos aspectos de la cultura, de la gastronomía, de los viajes, con libros, escritores y, por qué no, también de los vinos, porque a la hora de ir a comprar tendremos en cuenta todo esto que nos has explicado, ¿no? Cómo detectar un buen vino a buen precio, un vino eco, un vino hecho pues con ese cariño y ese mimo de las pequeñas fincas que cuidan cada racimo como una joya, ¿no? Muchas gracias por vuestro tiempo, muchas gracias. Quedamos con este nombre, con Mas Linda, y con lo que es el vi de más. A partir de ahora, pues otro concepto más que incluimos ya a la hora de seleccionar un buen vino, un buen cava, el vi de más. Gracias, Christophe. Gracias a ti, muchas gracias, muy amable.